2, 3, probando. Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba nuestro característico saludo pastoral al inicio del programa, de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo este programa desde aquí en Valencia, España. Bienvenidos una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el 15º estudio de la primera carta de Pedro, donde hoy estudiaremos los versículos 13 al 17 del capítulo 3. Después de haber tocado el tema de los esposos, ahora Pedro, en los siguientes versículos, vuelve a darnos otro enfoque del tema del sufrimiento hasta el final del capítulo. Como ya hemos dicho, la centralidad de la carta de Pedro es mostrar de forma única, como en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, el verdadero sentido del sufrimiento en el cristiano, en el verdadero cristiano, no en el cristiano de las iglesias de hoy. Esos no son cristianos, son religiosos. El sufrimiento del verdadero convertido, el sufrimiento que no está causado por su propia irresponsabilidad, el sufrimiento que no es por causa de sus pecados, sino el sufrimiento que viene sin esperarlo. Ese sufrimiento es el sufrimiento enviado por Dios, del cual está hablando aquí Pedro, y es el sufrimiento que también vemos en el libro de Job. Tenga esto muy claro, estimado oyente. Cuando usted sufre por causa de sus pecados o por sus errores, ese sufrimiento no vale nada delante de Dios, es simplemente la consecuencia de su pecado. Pero cuando usted como convertido está viviendo una vida normal, una vida de fidelidad, de obediencia, de santidad, una vida de verdadero convertido, y de repente empieza a venir un sufrimiento tras otro, como en el caso de Job, ese sufrimiento es enviado, permitido, diseñado y viene con la intensidad que Dios quiere enviársela a usted. Job en el Antiguo Testamento y Pedro en el Nuevo Testamento son los mejores libros para comprender verdaderamente todo el aspecto teológico del sufrimiento. El sufrimiento del verdadero cristiano que se ha convertido por medio del Evangelio, ese sufrimiento agrada a Dios y es mandado por Dios, primero, para probar su salvación. El sufrimiento o la prueba hará ver si usted se ha convertido o no, si usted es salvo o no. Segundo, el sufrimiento es enviado por Dios para pulir su carácter. El sufrimiento nos modela a la imagen de Cristo para un día gobernar en el reino de los cielos. Y tercero, el sufrimiento es también para obtener recompensa en el reino de los cielos. Así que querer escapar del sufrimiento es una necedad. Pedir a Dios quitar el sufrimiento está fuera de la voluntad de Dios. Pedir a Dios salud, un milagro, quitar un dolor, quitar una enfermedad o librarse del sufrimiento que sea, es pecado, porque es ir contra lo que Dios le envía. ¿Usted cree que Job no oró a Dios para quitarse el dolor y sanarse? ¿Lo sanó Dios? No, Dios no oyó la oración del justo Job. Pablo oró insistentemente a Dios para quitar el aguijón de su cuerpo. ¿Lo sanó Dios? No. ¿Usted cree que Eliseo, uno de los grandes profetas de Dios, no oró a Dios alguna vez para ser sanado de su enfermedad? Seguramente que sí. ¿Lo sanó Dios? No. Es más, murió de esa enfermedad. Lo mismo sucede con Timoteo y sus enfermedades. Entonces, Job, Pablo, Eliseo y Timoteo no tenían fe. Si usted vive una vida cristiana normal y de repente empiezan a venir cosas duras a su vida, no pida librarse de lo que Dios le manda. Ahora, recordemos esto. El sufrimiento en el inconverso es para que se salve, y el sufrimiento en el convertido le viene después de ser salvo. Se lo repito, el sufrimiento en el inconverso es para que se salve, y el sufrimiento en el convertido le viene porque es salvo. ¿Puede ver la diferencia?
Entonces, la clave está en ver si usted está sufriendo por inconverso o como convertido. Se mire como se mire, el sufrimiento es bueno para el hombre, estimado oyente. Por lo tanto, renueve su entendimiento y deje de orar a Dios para librarse de un problema, tanto si es convertido como si es un inconverso. Deje de orar por salud. Deje de orar para pedir un trabajo, por quitarse un problema, tal como hace la falsa religión que no entiende el verdadero sentido del sufrimiento. Pedro, el supuesto primer papa, no oró nunca por los enfermos, ni dijo en sus cartas que había que orar por los enfermos, ni darles la extremaunción, ni nada de nada. Por lo tanto, cuando la Iglesia Católica o cualquier iglesia ora por los enfermos, está desobedeciendo el modelo teológico de Pedro. Pero pastor, usted se olvida que Pedro sanó a los enfermos en el libro de los Hechos y Santiago mandó orar por los enfermos. Bueno, no sea tan acelerado e ignorante, estimado replicador. Pedro sanó al inicio del evangelismo por orden del Señor, pero, usted se olvida que luego el poder de hacer milagros desapareció tanto en él como en todos los apóstoles. La Biblia muestra claramente que los apóstoles dejaron de hacer milagros. El tiempo de milagros fue muy corto, fue limitado y desapareció en los apóstoles. Y lo que dijo Santiago de orar por los enfermos y ungirlos con aceite fue un invento suyo. El Señor no le mandó decir a los ancianos que oren y unjan con aceite a un enfermo, sino que Él tendría que haber ido a sanarlo y no fue. Por lo tanto, lo de Santiago ya hemos explicado en su día en el canal que fue un error de Santiago. No es una doctrina que haya que obedecer. No hay que orar por los enfermos ni hay que ungirlos con aceite. Jesús no le mandó ungir con aceite. Eso se lo inventó Santiago por arrogante. Por lo tanto, estos ejemplos no derriban nuestra tesis de que no hay que orar por los enfermos. Bien. Habiendo recordado estos puntos importantes en esta introducción, vayamos entonces ya a ver algo más del tema del sufrimiento y lo haremos como siempre de forma detallada para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanzas de los versículos 13 y 14 que, de forma parafraseada y latinoamericana, dice así. ¿Quién podrá hacerles mal si ustedes se empeñan siempre en hacer el bien? Nadie. Pero si llega el caso que por actuar con rectitud aún encima sufren mal, entonces dichosos son ustedes por sufrir por la injusticia. No tengan miedo ni se asusten por quienes les hacen sufrir. Punto número 1. La triste realidad en este triste mundo es que mucha gente hace el bien y aún encima recibe el mal. Por ejemplo, sus jefes le pagan mal. A muchas esposas fieles, sus esposos les pegan o les pagan con dolor. Los políticos roban a la gente de bien. Mucha gente hace daño a quien hace el bien, y así un largo etcétera. Este es el doloroso pan de cada día, pero no solo en las personas convertidas, sino que esa injusticia y dolor le sucede también a las personas inconversas. Pero lo más triste de esto es que aún encima esos inconversos que reciben mal por bien, si se mueren sin salvación, si se mueren sin el perdón de los pecados, aún encima sufrirán muchísimo más en el sufrimiento eterno. Por eso, estimado oyente inconverso que me escuchas, no sufra dos veces, aquí y allá. Conviértase por medio del Evangelio para que su sufrimiento agrade a Dios aquí y su sufrimiento no sea por toda la eternidad allá. Punto número 2. Pedro en este versículo está consolando a los salvos diciéndoles que, si por hacer el bien aún encima reciben mal, Pedro dice que son privilegiados, son dichosos, son bienaventurados, porque Dios premiará en la eternidad ese sufrimiento del convertido. ¿No le parece algo consoladoramente maravilloso? En general, la gente no hace daño a quien hace el bien. Al contrario, eso se valora en la sociedad. Pero hay excepciones, y en esas excepciones viene el consuelo de Pedro ante el sufrimiento de quienes no valoran el bien que les hacemos y aún encima nos pagan con daño.
Entonces Pedro dice que, a pesar de que hay gente descarada, perversa, mala, injusta, retorcida, desagradecida, que no valora el bien que le hacemos, al final, un día en la eternidad, ese bien tendrá premio de nuestra parte y castigo para ellos. Todo esto que decimos parece una exposición muy simple del sufrimiento, pero es la mejor explicación e interpretación teológica que usted encontrará en toda la oscuridad religiosa de este mar de Internet. Nadie enseña correctamente el tema del sufrimiento. Compare lo que enseñamos, estimado oyente, compare lo que enseñamos en esta serie con lo que dicen los pastores, rabinos y sacerdotes del sufrimiento. El que se llama cristiano y escapa del sufrimiento no es cristiano. Se lo repito. El que se llama cristiano y escapa del sufrimiento o pide a Dios que le quite el sufrimiento no es cristiano. Así que renueve su mente, estimado oyente, si se llama cristiano y si se ha convertido, porque el sufrimiento que le viene sin esperarlo es lo que Dios ha diseñado para darle felicidad en la eternidad. Agárrese de esta esperanza, estimado oyente creyente. Sufra con aceptación, sufra con gozo, sufra como una inversión. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 3. Todas las religiones cristianas, sin excepción, oran para ser quitado el sufrimiento. No hay una sola iglesia, no hay un solo pastor, sacerdote o rabino que no ore por una enfermedad, por una falta de trabajo, por un dolor, por un accidente, por una cirugía, etcétera, etcétera. Nosotros, por el contrario, no oramos nunca por estas cosas, aunque nos lo pidan. Sí, ha oído bien, no oramos nunca por estas cosas. Este versículo es una bofetada a la doctrina de orar por los enfermos, a la doctrina de orar para quitar el sufrimiento. Es una bofetada también a la secta de Pare de Sufrir y a los ministerios de oración que hay a montones por internet. Porque Pedro dice aquí, señores, que si uno sufre, la persona es dichosa, mientras que las sectas y esos ministerios falsos de oración le dicen que si usted sufre, si tiene enfermedad, si tiene pobreza, dolores, pérdida de trabajo, injusticias y un largo etcétera, eso es maldición, o porque usted está en pecado, o por falta de fe, o porque usted está mal con Dios. ¡Mentira! Es precisamente todo lo contrario. Al convertido Dios le envía el dolor para premiarlo, y al inconverso Dios le manda el dolor para despertarlo. ¿Se da cuenta del grandísimo contraste entre la enseñanza de las iglesias y lo que nosotros enseñamos con base a la palabra de Dios en este tema? Puede ver cómo el estudio expositivo le hace ver la mentira de las iglesias y descubre usted la verdad. Por eso decimos que las iglesias son un veneno puro para esta sociedad, porque enfocan y enseñan el escapismo del sufrimiento, cuando el cristianismo acepta el sufrimiento, porque el sufrimiento en el convertido produce en la eternidad un maravilloso premio de gloria. Salga hoy mismo de cualquier iglesia, estimado oyente, de cualquier religión o secta que ore por quitar el sufrimiento o que le diga que el sufrimiento es falta de fe. Pedro dice contundentemente aquí que el sufrimiento del convertido es una bendición. ¿A quién va a creer usted, estimado oyente? Y punto número 4 del versículo 14. La tercera frase del versículo es solo para valientes. Pedro dice, no le tengan miedo a quienes les hacen daño. ¿Sabe por qué no hay que tenerles miedo? A ver, piénselo, pero yo se lo digo. Porque ellos mismos, con el daño que le hacen a usted, un día ellos se harán daño eterno. El sufrimiento que le hacen los malos repercutirá en ellos para mal en la eternidad. Por eso Pedro dice esto, no le tengan miedo. Su sufrimiento hace sufrir a sus enemigos. Cuanto más sufrimiento le produce su enemigo a usted, sea el que sea un esposo malo, un vecino, un jefe malo, un socio, un hermano, un familiar, etcétera, etcétera. Cuanto más sufrimiento le produce a usted, más daño se hará él en la eternidad. Así que ese debe ser, estimado convertido, su forma de ver este tema. No tenga miedo al sufrimiento ni a quien le hace sufrimiento. Ya sé que me dirá que es fácil hablar así con esta teoría,
Pero permítame decirle que no estamos hablando de teoría, sino que quien les habla es varón de dolores experimentado en quebrantos. Quien les habla ha experimentado hasta las lágrimas, la injusticia y la maldad de los hombres, excepto la cárcel. De resto, nos han hecho de todo. Todas las injusticias posibles nos las han hecho. Así que no hablamos de forma teórica, sino que habiendo vivido la injusticia y el sufrimiento por la verdad, tenemos ahora autoridad y credibilidad para hablar del sufrimiento y a la vez nos agarramos más y más a la esperanza gloriosa de que nuestros enemigos serán castigados y nuestra vida será premiada. Por eso podemos perdonar al enemigo, porque el dolor que nos hacen nos está dando premio y a ellos les está dando castigo. Así que no tenga miedo del dolor, no tenga miedo del sufrimiento, no tenga miedo de los malos, pero si puede escapar, escape del dolor. Pero si no puede escapar de la injusticia, del dolor, del sufrimiento, de los malos, si Dios lo encierra como a Job, entonces reciba la injusticia y regocíjese con la esperanza de que esto se terminará un día y aún encima habrá premio para usted y castigo eterno para los malos. Los malos nos castigan de forma temporal, pero ellos serán castigados de forma eterna. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 15 que, de forma parafraseada, dice así: Honren a Cristo como el Señor de su vida y estén siempre preparados para responder a cualquier persona que le pida razón de su fe, respondiendo siempre con amabilidad y respeto. Punto número 1. La primera frase del versículo 15 en sí debería ser un versículo aparte porque es una idea totalmente diferente de las ideas siguientes del versículo que hablan de estar preparados para responder a la gente de lo que nos pregunten de la fe, de la doctrina o de la forma de vivir que tenemos. Por lo tanto, una vez más, vemos que el que dividió los versículos en la Biblia, ese día no estaba muy inspirado. La frase «honren a Cristo como el Señor de su vida» debería ser un versículo separado y no estar en el mismo versículo 15. Pero en fin, es solo nuestro comentario. Pero sea como sea, la pregunta obligada que surge ante esta frase de Pedro es: ¿está usted honrando al Señor en su vida diaria, en su trabajo, en su familia, ante los hijos, ante la esposa, ante su esposo, ante su jefe, ante sus compañeros, ante los demás? Cuando la gente lo ve a usted, ¿usted da vergüenza o produce honra al corazón del Señor? Su forma de hablar, su forma de vestir, su conducta, sus gestos, sus modales, su limpieza, su gordura, su trato, su educación, ¿honran a Dios o usted es más bien una vergüenza para Dios? Punto número 2. Pedro ahora nos da un mandamiento. Dice: estén preparados. Un mandamiento dado por un apóstol no es algo opcional, es un mandato directo de Dios. Ahora, ¿estar preparados en qué? Bueno, preparados, como dice Pedro, para la defensa de la verdad. Y para estar preparados para defender la verdad o para derribar la doctrina falsa de un católico, de un calvinista, de un pentecostal, de un adventista, de un mesiánico, de un unicitario, de un presbiteriano, de un anglicano, de un mormón, de un testigo o de un necio rabino, ¿qué cree que hay que hacer, estimado oyente? Pues para estar preparado para defender la verdad, la respuesta es sencilla: hay que estudiar la palabra de Dios. Y si usted no estudia, usted no podrá estar preparado. Y entonces vendrá, por ejemplo, un calvinista y le dará una paliza argumental. Vendrá un testigo y lo avergonzará. Vendrá un necio adventista y usted se tragará sus sofismas. Si usted solo lee la palabra de Dios, eso no es bueno. Usted debe estudiar la palabra de Dios tal como le enseñamos cada semana en este canal y tal como dice Pedro. Si usted no estudia, usted está desobedeciendo. Por otro lado, el mandamiento no pone edad. El mandato de Pedro no dice: estudien hasta tener los 50 años. No, no dice eso. Tampoco dice: estudien solo los hombres. No. Tampoco dice: estudien solo los pastores y líderes. No. El mandato es general para todos, hombres, mujeres y niños, sin importar la edad. Por lo tanto, a partir de ahora, póngase a estudiar la Biblia, estimado oyente.
Ponga a sus niños a estudiar el canal y la Biblia. Siga al menos nuestro método de estudio semanal, tome notas, repase los argumentos que damos, estudie el Nuevo Testamento libro por libro, no se quede indiferente, no sea comodón solo leyendo. Incluso algunos solamente leen el Nuevo Testamento pero no lo estudian. Recuerde que el Señor le va a llamar a cuentas de cómo usted defiende la verdad. El Ministerio Tinajas tiene toda la verdad, así que usted tiene aquí una fuente inagotable, una fuente infalible y constante de doctrinas de todo tipo, para que usted esté seguro de su fe y pueda derrotar a los católicos, a los calvinistas, a los adventistas, a los pentecostales, a los presbiterianos, a los rabinos, a los unicitarios, a los testigos, a los mormones y demás serpientes que hay en todas esas cuevas. Estudie cada semana con nosotros, estimado oyente, no solo nos escuche, tome notas, porque los mismos argumentos que nosotros damos contra cualquier falsa iglesia le sirven también a usted para usarlos contra esas iglesias y contra las personas que usted hable de esas iglesias. Le voy a dar un argumento contundente, real, concreto y experimental. Por ejemplo, si los mal llamados testigos de Jehová, todos sus miembros, todos, desde los niños hasta las personas de edad, estudian cada semana varias veces en el Salón del Reino, estudian sus doctrinas, sus libros, sus revistas y pueden hacerlo, y se toman el esfuerzo y el tiempo de hacerlo. Entonces, ¿por qué usted que se dice cristiano y tiene la verdad no estudia la palabra de Dios? Si ellos pueden estudiar, usted también debería poder estudiar, ¿no le parece? Ellos son una bofetada a los que no estudian la Biblia. Si una persona de edad, siendo testigo de Jehová, sea hombre o mujer, puede estar yendo a la calle a evangelizar y al salón del reino a estudiar, ¿por qué los que tienen la verdad no lo hacen? No evangelizan en la calle, no estudian, no van a un parque o no hacen algo por evangelizar. ¿Por qué? Reflexione sobre esto, estimado oyente que se llama cristiano. ¿Cómo es su evangelismo? ¿Cómo es su estudio de la palabra de Dios? ¿Cómo saldría parado usted si tuviera delante un adventista, un católico o un retorcido calvinista? ¿Cómo se defendería usted ante ellos? ¿Sería usted capaz de defender el evangelio jurídico ante ellos? ¿Sería usted capaz de derribar la doctrina falsa del divorcio y del recasamiento del divorciado ante ellos? ¿Sería usted capaz de taparles la boca a ellos o ellos le derribarían a usted? Piénselo. Reflexiones sobre esto, estimado oyente. Punto número 3. Precisamente, hablando de este tema de derribar las doctrinas falsas, en estos días pasados se ha celebrado en la Iglesia Católica, la fiesta hereje y blasfema de la Asunción al cielo de María. Esta fiesta católica inventada se celebra el 15 de agosto de cada año desde que el Papa Pío XII, en 1950, inventó el dogma de la Asunción de María según dicta la Constitución Apostólica Munifentissimus Deus. ¿Qué es la doctrina de la Asunción de María? Bueno, la Asunción es una doctrina católica pagana, no bíblica, que inventó la Iglesia, de que María, la Madre de Jesús, al final de su vida terrenal, fue llevada en cuerpo y alma al cielo por Dios como un regalo o privilegio concedido por Dios solo a ella. Así que analicemos por un momento el texto que tiene usted en pantalla. El texto papal dice: «Los bienaventurados Pedro y Pablo y nosotros pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma de revelación divina que la Inmaculada Madre de Dios, siempre virgen, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste». ¿Se pueden decir más herejías juntas en tan poco espacio de texto? Veamos entonces cada herejía. Primero, meten a Pedro y Pablo como coautores de esta doctrina, cuando nunca Pedro y Pablo dijeron una sola palabra de la Asunción de María al cielo. Segundo, fíjese la osadía papal de decir que la ascensión de María al cielo es revelación divina. Imagínese esta increíble desfachatez. No es una revelación divina, es un invento católico humano para manipular a la gente.
La Biblia no dice nada de la asunción de María al cielo. Al contrario, la Biblia muestra que todos están en la tumba, excepto Elías y Enoc. Tercero, dicen dos falsedades más. La primera es que María fue inmaculada, cuando la Biblia dice que todos los hombres pecaron, y eso incluye a María. Luego la llaman la Madre de Dios. Eso es una blasfemia. María no es la Madre de Dios. María fue solo la madre humana de Jesús. Señores teólogos falsos. Cuarto, otra insensatez que dice el texto es que María fue siempre virgen. Pero eso es imposible biológicamente hablando por varias razones. Primero, porque al nacer Jesús, María perdió la virginidad aunque no se había acostado con José. Señores católicos, señores teólogos, la virginidad no se pierde solo por la entrada del varón en la mujer. La virginidad se pierde con la rotura de la cortina femenina. Y cuando Jesús nació, rompió esa cortina virginal desde dentro hacia afuera con el parto. Por lo tanto, la virginidad de María es falsa. Segundo, por otro lado, la Biblia dice en Mateo capítulo 1, versículo 25, que José, su esposo, no se acostó con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito Jesús. Eso quiere decir que luego de que Jesús nació, José se acostó con su esposa y tuvo relaciones con María, mal que le pese a los católicos, y de ahí salieron hermanos y hermanas, tal como dice varias veces el Nuevo Testamento. Por lo tanto, María solo fue virgen antes de Jesús, nunca después, nunca fue constantemente virgen, como dice la falsa Iglesia Católica. Quinta herejía del texto. Fíjese en la forma retorcida de hablar de la muerte de María. Le llaman cumplido el curso de su vida terrena, porque decir que María murió suena poco delicado para ellos. Y la sexta herejía es la declaración papal de que María fue al cielo en cuerpo y alma, lo cual es intrínsecamente falso, porque cuando un cuerpo muere se separa del alma, así que María no pudo conservar su alma en su cuerpo después de morir. Por otro lado, el cuerpo es corrupto, lo dice Pablo en 1 Corintios 15, que este cuerpo no puede entrar al cielo, es entrópico, es corrupto, es sucio, es defectuoso, tiene bacterias, tiene pudrición. Por lo tanto, el cuerpo de María no entró al cielo, es falso. En fin, todo este párrafo que el Papa ha declarado revelación de Dios, como usted puede ver en pantalla, es falso. Así que nosotros hacemos como dice Pablo, derribamos todo argumento que se levanta contra el conocimiento de la verdad. Y hacemos como dice Pedro aquí, damos razones a estos católicos necios para decir que esa fe de ellos en María es falsa y para demostrar que nuestra fe es verdadera. La Iglesia Católica es una sinvergüenza, pero un día aparecerá con todos los falsos líderes y seguidores en el fondo de los infiernos. ¿Quién es la Iglesia Católica para añadir a la Escritura? Nadie. ¿Y quién es la tradición católica para inventar estas doctrinas? Nadie. La tradición está supeditada a la Biblia, no la Biblia a la tradición. Así que jaque al Papa, jaque a los sacerdotes, jaque a la tradición católica, a la falsa doctrina mariana y jaque a los teólogos de la Iglesia caótica. Para preguntas del tema, escríbanos. Y punto número 4 del versículo 15. Pedro nos habla ahora, al final del versículo 15, de la forma de derribar, de la forma de contraargumentar y predicar la verdad. Pedro dice, sea con amabilidad y con respeto. Eso siempre lo hacemos, aunque no lo parezca, estimado oyente. Pero, escuche bien esto. La amabilidad y el respeto no anula la fuerza, la contundencia y la firmeza de denunciar la mentira, tal como lo acabamos de hacer con los católicos. Somos amables, pero no somos mensos. Hablamos con respeto, pero hablamos también con radicalidad. Hay que taparles la boca a estas sectas, como decía Pablo. Así que la amabilidad nunca anulará nuestra fuerza argumental, que conste en acta. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 16 que dice:
sean buenos seguidores de Cristo, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes, un día sientan vergüenza de lo que han dicho. En el versículo 14 que vimos antes, Pedro nos hablaba de la gente mala que nos hace daño, que hace cosas malas contra nosotros. Pero ahora, en este versículo, Pedro nos habla de los que hablan mal de nosotros. Hablar mal de alguien es calumnia, es un delito. Así que aprovechamos y le preguntamos de forma reflexiva, estimado oyente, usted que se llama cristiano, ¿cuántas veces habrá hablado mal de alguien? ¿Cuántas veces usted habrá hablado más de la cuenta de alguien? ¿Cuántas veces usted se habrá vengado de alguien con su lengua? ¿Cuántas veces usted habrá perjudicado o destruido la reputación de alguien con su lengua? ¿Cuántas veces usted habrá dicho mentiras de alguien? ¿Cuántas veces habrá inventado cosas de alguien? ¿Cuántas veces por envidia, por celos, por venganza, usted ha hecho daño con su boca a alguien? ¿Cuántas veces? Todo eso no solo es pecado, sino que es un delito, estimado oyente. Si usted ha calumniado a alguien, debería estar en la cárcel. Y no solo debería estar en la cárcel, sino que le aseguro que usted estará un día en la cárcel eterna por calumniador. De Dios el juez usted no se escapará. Así que tenga cuidado con su lengua, estimado oyente. La calumnia es un veneno que destruye vidas. La calumnia y la mentira van de la mano, son hijas del diablo. La calumnia es un puñal invisible que ataca por la espalda al inocente, dejando heridas que nunca sanan. Una vez que alguien lanza una falsa acusación, la víctima inocente se ve obligada a vivir con la sombra de la culpa por toda su vida, mientras que el calumniador se regocija en las ruinas que ha creado. La calumnia es la forma más cobarde de traición, pero, el calumniador no escapará de la justicia divina. Se las verá cara a cara un día con Dios, pero será ya demasiado tarde. La justicia de Dios y la ira de Dios caerán sobre usted, hombre calumniador, excepto que se retracte con su boca de forma pública de la calumnia que ha cometido y se convierta con su boca por medio del Evangelio. Si usted no lo hace, usted irá a la cárcel eterna por mentiroso y calumniador. Que conste en acta. Y entremos ya entonces en el análisis, comentario y enseñanzas del último versículo de hoy, el versículo 17, que dice así: Si la voluntad de Dios lo permite y envía sufrimiento a sus vidas, es mejor sufrir haciendo el bien que sufrir haciendo el mal. Punto número 1. Le recuerdo, estimado oyente, que la carta se dirige solo a los cristianos convertidos por medio del Evangelio que les predicó Pedro en su día y estaban dispersos ahora en varias provincias romanas. Esos convertidos estaban experimentando persecución y hostilidad social. La fe cristiana los había hecho extraños en esas tierras nuevas y su negativa a participar de ciertas costumbres paganas y vida social los hacía parecer antisociales y rebeldes ante la gente. Por eso la gente del lugar se oponía, se ponía en contra de ellos y hasta les hacían daño. ¿No les suena familiar el tema? Así que aquí tenemos otra área del sufrimiento, el área de la vida social. Hemos visto el sufrimiento en el área laboral, hemos visto el sufrimiento en el área matrimonial, en el área personal, y ahora Pedro toca el sufrimiento en el área social. En todas esas áreas siempre hay sufrimiento, estimado oyente. El sufrimiento es una realidad intrínseca del convertido. Con el libro de Job, vemos dónde se produce el origen del sufrimiento, en el cielo. Dios allí diseña y permite el sufrimiento del convertido y el diablo lo ejecuta. Así lo vemos en el libro de Job. Y en el libro de Pedro vemos la esperanza, vemos el consuelo, el sentido y el premio por ese sufrimiento. Como hemos dicho un día en el canal, para que el diablo le haga sufrir a usted, antes el diablo se tuvo que humillar ante Dios y pedir permiso a Dios, como vemos en el libro de Job. ¡Wow! Eso le da una dimensión diferente del sufrimiento, ¿no cree? Los hombres que nos hacen sufrir nos están dando premio y el diablo que ejecuta ese sufrimiento se tiene que humillar cada vez ante Dios para pedir permiso para hacerle sufrir.
Y entonces un día el diablo pagará por cada sufrimiento hecho a un convertido. ¿Puede ver este enfoque del sufrimiento, estimado oyente? Punto número 2. La frase, si la voluntad de Dios así lo permite, es una declaración que da tranquilidad y confianza en la soberanía de Dios. Dios sabe lo que hace, estimado oyente. Si a usted le viene un sufrimiento no causado por usted, como dijimos antes, si le viene una injusticia, un despido, una muerte, una desgracia, un robo, una estafa, etcétera, etcétera, eso implica que el sufrimiento es enviado por Dios y eso le debe dar paz. Si usted sufre por su culpa, eso no tiene ningún mérito ni premio ante Dios. Pero si usted sufre por cosas que le vienen sin esperarlas, esas son de Dios y tendrán premio de Dios. El sufrimiento enviado por Dios es la voluntad de Dios, es para prepararle para el reino de Dios. Y el sufrimiento causado por usted mismo es el resultado de sus pecados. Entonces preguntamos, ¿por cuál de los dos sufrimientos está sufriendo usted, estimado oyente? ¿Está sufriendo por sus propios pecados o está sufriendo como un regalo de Dios? Y punto número 3 del versículo 17. En un mundo donde la gente valora la comodidad y evita a toda costa el dolor, donde todo está montado solo para el placer, la comodidad y evitar el sufrimiento, Pedro presenta un enfoque invertido del sufrimiento a lo que piensa el mundo. Pedro dice que el sufrimiento del cristiano es bueno, así que no escape del sufrimiento, estimado oyente. Y si usted es aún inconverso, el sufrimiento que Dios le envía es para llamar su atención, así que no lo esquive, porque es para que usted vea la fragilidad de la vida y para que usted se convierta. La verdadera virtud cristiana, la verdadera vida cristiana, no está en vivir en prosperidad, en bendiciones, en abundancia y sin problemas. No está en dejar de sufrir, no está en la salud, no. Sino que la verdadera vida cristiana está en recibir el dolor con el enfoque enseñado por Pedro hoy. El Evangelio es lo que le da sentido al sufrimiento en la vida cristiana. Amén. Aleluya. Ahora, habiendo llegado al final del mensaje, redireccionando todo lo dicho hacia el punto clave de nuestra prédica, le preguntamos, ¿cómo se perdonan todos los pecados que hemos visto en el día de hoy, estimado oyente? Pues, para que usted sea perdonado de la idolatría católico-romana de María, para que usted sea perdonado de la maldad que usted ha hecho a otras personas, para que usted sea perdonado de la calumnia que usted ha cometido con otras personas, para que usted sea perdonado de las 1000 veces que ha deshonrado al Señor con su conducta y su boca llamándose cristiano, para que usted sea perdonado de todas las veces que usted no hizo la voluntad de Dios, para que usted sea perdonado de todas las veces que usted ha murmurado contra Dios por el sufrimiento que Él le ha enviado, para que usted sea perdonado por el pecado de pedir a Dios que le quite el sufrimiento, y en definitiva, para que sean perdonados estos y todos los pecados cometidos en su vida, desde su juventud hasta ahora. Para todo esto, la Biblia dice que hay una sola forma de hacerlo, la forma universal que el mismo Salvador Jesús pone en Marcos capítulo 1, versículo 15. Arrepentimiento de los pecados y fe en el Evangelio. Primero, el arrepentimiento de los pecados, es decir, usted debe reconocer de forma concreta ante Dios sus pecados pasados y debe abandonar los pecados que esté haciendo en el tiempo presente. Eso es el arrepentimiento. Segundo, usted debe creer el Evangelio. Creer el Evangelio es reconocer ante Dios que usted merece la justicia divina por sus delitos, es decir, por sus pecados. Creer el Evangelio es también reconocer que la justicia que usted merecía cayó un día sobre el Señor Jesús en la cruz. Creer en el Evangelio es apropiarse por la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús. Estas tres cosas juntas son el verdadero significado de creer el Evangelio. Cuando usted obedece el arrepentimiento y cree el Evangelio, Dios le perdona todos sus pecados, le da paz y hará que a partir de ahora su sufrimiento sea para su bien en la eternidad.
Así que le invitamos, estimado oyente, a que vaya a su habitación y allí, de forma privada, póngase de rodillas ante Dios si su salud se lo permite. Descálcese en señal de reverencia ante Él y allí en su presencia y en sus palabras obedezca los 2 mandatos de Marcos capítulo 1 versículo 15 tal cual se los hemos detallado. Entonces usted pasará de ser religioso a ser salvo, pasará de ser perdido a ser salvo, pasará de estar en una falsa iglesia a estar en la iglesia de Cristo, pasará de ser enemigo de Dios a hijo de Dios. Que conste en acta. Bien, una vez más se nos ha ido el tiempo del programa, estimado oyente. Mucho más se pudo haber dicho en el estudio de hoy, pero con lo dicho ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Para preguntas de cada uno de los temas dados, escríbanos ministerioTinajas@gmx.es. Nada más por hoy, estimado oyente. Terminamos el programa animándole a que, en este mes, deje caer sus migajas para ayudar al Ministerio Tinajas. La mies es mucha y los medios son pocos. Muchas gracias anticipadas. Les ha compartido este mensaje quien les habla, el pastor y expositor bíblico Nikos Ricoy, emitiendo el programa desde aquí, en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.